Antes de comenzar este video, quiero aclarar dos cosas. Uno, no sé del todo la historia, por lo que es probable que haga uno que otro salto temporal entre varios sucesos, cosa por la que ya pido perdón. Y la segunda cosa por la que pido perdón es que voy a poner uno que otro meme para ver si con eso soy capaz de hacer que todos almacenemos o recordemos mejor información. Ahora sin más que decir, la invasión napoleónica. Al parecer, Napoleón se había ganado la confianza del rey de España, gracias a que les había ayudado a vencer a los portugueses en un conflicto en 1808, con el cual si bien no mataron a su rey, sí lo obligaron a retirarse a Brasil. Gracias a esto, Napoleón tuvo paso libre por España, pudiendo meter unos cuantos ejércitos por el norte del país. Aunque esto era con excusa para poder protegerlos de un ataque de los portugueses, al final terminaron conquistando unas cuantas ciudades. Entre las ciudades conquistadas está Pamplona, Barcelona y Madrid. Todas estas conquistas fueron hechas en solo un mes. Una cosa que aclarar, obviamente esas fotos no son de cómo se veían esas ciudades en ese tiempo, pero bueno, es para que se vayan dando una idea de cómo fue. Ahora, ¿por qué Napoleón traicionó a gente con la cual directamente había luchado y había arriesgado su vida por ellos? La verdad no lo sé. ¿Codicia tal vez? A lo mejor la codicia superó a la lealtad. Bueno, sin importar cómo haya sido, todo lo terminó en que el 5 de mayo de 1808, sí, otra vez ese año, al parecer fue un año muy ocupado para Napoleón, se firmara el Acuerdo de Bayona, con el cual la corona española cambió de portador 3 veces. Esta siendo primero de Fernando VII, quien se la pasaría a su padre, Carlos IV, quien después se la pasaría a Napoleón Bonaparte, que a su vez se la pasaría a su hermano José Bonaparte, o también apodado como Pepe Botella. Esto por unos ligeros problemas con el alcohol que él tenía. Y sí, sé que la familia es primero y que no hay nada más poderoso que esta, pero si en vez de ver a mi rey como una figura sabia y poderosa que hasta antes de tener poder era así, lo que yo veo es a alguien que está mucho más amolado, tanto física como mentalmente que yo, pues lo que yo pensaría sería ver qué tan rápido me puedo mudar de país. Pero bueno, si Napoleón le dio el poder, es porque habrá visto algo en su hermano, ¿no? Algo que ni el pueblo ni nadie más vio, y sin duda guió a su pueblo a algo mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no. De hecho, no solo no hizo algo tan relevante por su pueblo, sino que tampoco el pueblo lo consideraba su rey. De hecho, habían colonias americanas que tampoco lo consideraban uno, ya que todos sabían que simplemente esa decisión había sido tomada por haber forzado a los anteriores reyes. Y fue gracias a esto, ya que el ejército de su hermano, el ejército napoleónico, había sido derrotado, este terminó perdiendo el poder 6 años después de que lo había recibido, haciendo que su reinado tampoco haya sido muy significativo. Todo gracias al Tratado de Valencay en 1813, con el cual el rey Fernando VII recuperó su corona. Poco antes de que José Bonaparte perdiera su poder, España se había dividido en dos, pues estaba la España patriota, que reconocía a Fernando VII como el rey legítimo de España, y la España josefina, la cual sí reconocía el Tratado de Bayona y que obviamente era dirigida por José Bonaparte. Esto antes de ser expulsado de su cargo en 1813, obviamente. Si te preguntas contra quién perdió Napoleón para que su hermano José Bonaparte perdiera su cargo, pues fue el 24 de junio de 1812 al 14 de diciembre de 1812, pues la codicia de Napoleón pudo más que su perspectiva de la realidad, haciendo que éste intentara invadir a Rusia, y el ejército francés terminó con menos del 20% de las fuerzas que tenía en un inicio. Todo esto sin que Rusia tuviera a Putin y sin ser la gran potencia que es hoy en día. ¿Se imaginan cómo hubiera sido si Rusia hubiera tenido a Putin o al menos la mitad de las armas que tiene ahora? Traeré vaselina. No hay tiempo para eso. ¡Siempre hay tiempo para la vaselina! Si te preguntas cómo los franceses llegaron a esto, pues todo empezó cuando Napoleón viajó a Tilsit el 7 de julio de 1807 para hacerse amigo del emperador ruso Alejandro, cuya amistad no duró mucho, pues en los siguientes 5 años los rusos se enojaron con los franceses, pues estos habían creado un ducado de Varsovia en Polonia. Después de esto, Napoleón hizo una oferta para casarse con la hermana de Alejandro, la gran duquesa Ana Popla,
para consolidar su amistad, bueno, y su alianza. Y sí, si ya tienes problemas con alguien, pues como que decir que te dé a su hermana para consolidar la amistad, pues como que no es muy buena idea. Aún así, después de un año de problemas, Napoleón terminó casándose con María Luisa, la hija de un emperador austriaco. Luego Napoleón rompió una garantía ese mismo año y anexó el ducado de Oldenburg, donde gobernaba el suegro de la hermana de Alejandro. Esto tuvo consecuencias, las cuales fueron que Napoleón tuvo que imponer un sistema económico no muy efectivo contra Gran Bretaña para intentar limitarlo. Alejandro, como buen amigo, se unió a este, pero terminó arruinando las finanzas de Rusia. Gracias a esto, este tuvo que reanudar el comercio con Gran Bretaña, por lo que Napoleón terminó muy enojado. Y digo, si tienes un amigo que se enoja porque intenta salir de los problemas, pues creo que ese amigo no es muy bueno y sería mejor dejarlo ir. Pero bueno, dejemos al Alejandro cometer uno que otro error más. O tal vez no, pues gracias a esto y a la reacción de Napoleón, Alejandro y Napoleón se echarían la culpa el uno al otro de quién había traicionado a quién, mientras que ambos se preparaban para la guerra. ¡Ya era hora! ¡Pues nada! Napoleón sabía que si Rusia lo atacaba en ese momento podría hacerles mucho daño, pues estos aún tenían un conflicto en España que estaba matándole a más de 200,000 hombres o soldados. Pero en 1811 él empezó a reunir al ejército más grande que Europa había visto, constando de 600,000 hombres. Pocos eran franceses, otros eran de países aliados. Incluso habían antiguos rivales y enemigos que ahora eran aliados impacientes por el conflicto. Los rusos, sin embargo, solo tenían 200,000 hombres, por lo que la cosa se veía muy mal para estos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pues la verdad es que no. Rusia logró conseguir 2 victorias diplomáticas que le ayudaron de mucho para este conflicto. Una de estas siendo que gracias a un cambio de gobernante, Suiza le prometió a Rusia que se mantendría lo más neutral posible en todo esto. Y la segunda sería que Rusia al fin terminaría un conflicto que tenía desde hace 6 años con la gente del sur. El 24 de junio de 1812 empezaron a cruzar el río a tierras rusas, y debido al tamaño del ejército de Napoleón, esto tardó 5 días. El plan de Napoleón era cruzar por los pantanos del norte y derrotar al ejército de Barclay mientras sus demás legiones se encargaban de los demás ejércitos rusos. Napoleón esperaba que todo terminara en 5 semanas, pero el líder Barclay, al ver el tamaño del ejército, en vez de quedarse a combatir, prefirió emprender una retirada. Pero como técnica desesperada, en su retirada quemaron pueblos, aldeas y suministros para no dejarle nada a los enemigos. Debido a esto, unas críticas cayeron sobre el hermano menor de Napoleón, Jerome Bonaparte, que debido a estas se terminaría retirando, por lo que el plan de Bonaparte se complicaría. Para poder mantener a sus tropas, Bonaparte tuvo que poner puestos de suministros por atrás que llegarían a través de carros, cosa que también se terminó complicando, pues esos carros se les complicaba bastante el caminar o cruzar por caminos de tierra que estaban por ahí. Y debido a las lluvias de verano, todo se enlodó y se convirtió en ríos. Esta no sería la última vez que el clima interferiría sobre los planes de Bonaparte. Otra cosa que le traería problemas a Bonaparte serían los cosacos, jinetes independientes que al ver un objetivo fácil se abalanzarían sin piedad contra él, pero cuando eran superados desaparecían en el bosque. Estos, al igual que los rusos, atacaban las carretas y depósitos con suministros franceses, lo que los obligó a retirarse y obligó a Bonaparte a desviar miles de tropas en su defensa. Al igual que los rusos, los cosacos también impedían a los franceses el hacer un reconocimiento de la zona, esto impidiendo que Bonaparte supiera de los caminos o de donde podría haber una emboscada o trampa de los rusos. Ni siquiera podía saber en dónde se encontraban estos, haciendo que la buena información fuera escasa y muy difícil de conseguir. Para intentar remediar esto, Napoleón quería forzar a los rusos a combatir atacando la ciudad de Smolensk. Barclay, debido a la presión que ejercía el príncipe y otros más, unió a los ejércitos rusos y se dirigió a combatir al ejército de Napoleón, que creía que estaba concentrado en Rudnia.
Los rusos darían el primer golpe exitoso, pero al recibir informes falsos sobre un movimiento de los franceses, emprendieron la retirada. Napoleón, al estar seguro de que las fuerzas de Barclay no le representaban ningún problema, comenzó un gran movimiento de flanqueo por el sur, esto para interrumpir la retirada de Barclay. A esta maniobra se le llamó Smolensk, usando la caballería de Murat para engañar a Barclay y poder adelantarlo sin que éste siquiera lo notara. El 13 de agosto de ese año, Napoleón llegó al río Dnieper, donde en la noche sus ingenieros le construyeron 4 puentes, y al día siguiente su ejército había cruzado. Pero gracias a la división 27ª, que en una heroica retirada detuvo el tiempo suficiente a los franceses y le dio el tiempo a Bagration para que reforzara a Smolensk. Gracias a esto, la oportunidad de un ataque sorpresa se perdió. Y encima, cuando el ejército ruso se retiró, Napoleón mandó a hacer un desfile para celebrar su cumpleaños número 43. No sé si esto era porque ya estaba muy confiado en su victoria, o él creía que este ya podría ser su último día vivo y lo quería celebrar a lo grande.